Bienvenidos y bienvenidas a Justicia con Vos. Justicia con Vos es el podcast del Poder Judicial de Salta y el primero de la justicia argentina. Semanalmente podés escuchar nuestros envíos en las principales redes de audio. Buscamos dar a conocer el funcionamiento de juzgados y tribunales para contribuir al acceso a la justicia. Esta es la voz de quienes trabajan diariamente en la justicia salteña. Un 13 de octubre de hace 11 años, el por entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Plain Writing Act, o Acta de Escritura Simple, que obligaba a los entes administrativos de ese país a incorporar esta metodología en la redacción. Por eso, es que este 13 de octubre se celebra el Día del Lenguaje Claro, también en Argentina, donde los primeros pasos se dieron más recientemente. Desde 2019, la Junta Federal de Cortes, que nuclea a los poderes judiciales de todo el país, se integró a la Red Argentina de Lenguaje Claro, que es la organización que busca impulsar en el plano local una redacción fácilmente comprensible. ¿Qué es el lenguaje claro? Lo explicamos en este episodio de nuestro podcast, Justicia con Vos. El Poder Judicial de Salta presentó un glosario destinado a facilitar la comprensión de los textos jurídicos. Para periodistas, términos judiciales más usados, se denominaba aquel producto que se puede consultar todavía en la página www.justiciasalta.gov.ar y que fuera el primer paso en la justicia argentina en la búsqueda de hacer realidad el derecho a comprender, canalizado primeramente por la corriente denominada derecho fácil. El derecho a comprender o entender es una parte del debido proceso y se basa en la Constitución Nacional, en su artículo 18. Es la razón por la que todos los poderes judiciales del país han dado distintos pasos hacia la reforma de los usos del lenguaje en sus sentencias, hacia la claridad de sus textos. En la segunda Conferencia Nacional de Jueces, que deliberara justamente en esta provincia en 2007, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, presentó un estudio sobre la relación con la justicia en la que, entre otros puntos, se analizaba el lenguaje empleado en la redacción de las sentencias. Cristina Carretero González, quien integró la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España y es referente en materia de lenguaje claro, recomienda en un artículo reciente que cuando nos dirijamos a personas no juristas deberíamos utilizar una expresión clara, con las reglas gramaticales pertinentes para ello y sencilla, porque no se emplean tecnicismos o con las explicaciones adecuadas si no se puede prescindir de lo técnico. Es conocido en Salta el caso de aquel hombre que llegó apesadumbrado y con un bolso con unas pocas prendas a una mesa de entrada en la planta baja de Ciudad Judicial pensando que iba a ser detenido porque simplemente había recibido en su domicilio una cédula de notificación. Aquella cédula, incomprensible para este hombre, le informaba en realidad que estaba citado para declarar como testigo, no para ser detenido. Es que ante un texto que no se comprende, la primera reacción es el temor, o bien, la desconfianza. El lenguaje claro busca que el ciudadano comprenda el mensaje contenido en cada uno de los escritos, en este caso los judiciales. El juez del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, sostiene que entre los jueces y juezas no debieran necesitar traductores de sus escritos y afirma que si los jueces y juezas no les hablan entonces a los periodistas ni a los abogados, sino a las personas ajenas al ámbito de derecho que llevan sus conflictos a los tribunales, parece obvio que deben dictar sus sentencias y resoluciones en un lenguaje claro, es decir, aquel cuyo estilo de escritura es simple, mediante la utilización de un vocabulario que permita su inmediata y sencilla comprensión. El Superior Tribunal de Justicia de Formosa dictó la acordada 3051
donde en un anexo aprobó en agosto de 2019 una guía de lenguaje claro, la que deberá emplearse progresivamente por los tribunales inferiores, constituyéndose en los hechos en la primera experiencia masiva de implementación del lenguaje judicial accesible en un poder judicial de Argentina. Por supuesto que hay distintas experiencias en formas individuales de algunos juzgados. Pero si bien esto es una discusión reciente y pareciera una corriente reciente, hay muchos antecedentes. Un antecedente de 1963, por ejemplo, cuando David Melnikoff, en su obra El lenguaje de la ley, advertía que el lenguaje jurídico tradicional es ampuloso, poco claro, pretencioso y aburrido. O el mismo Quintiliano, que en una obra, Instituciones oratorias, del año 35 de la era cristiana, señalaba la importancia de la claridad como el primer antecedente de lo que ahora llamamos lenguaje claro. Claudia Poblete Olmedo, doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, abogó en un artículo reciente también por una redacción legislativa de leyes desde una mirada multidisciplinar, esto es, desde el derecho y desde la lingüística. La lingüística resulta entonces imprescindible, como imprescindible resulta la incorporación del lenguaje claro. El lenguaje claro como tal fue definido en 2017 por 4 ONGs que a nivel mundial trabajan. Se dice, por ejemplo, que el lenguaje claro es: si un comunicado está escrito en lenguaje claro, si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. Esto es el lenguaje claro: accesibilidad, comprensión y posibilidad de uso de esa información. Pero el lenguaje claro no debe ser confundido con lectura fácil. La lectura fácil es la creación y adaptación de documentos, facilitando su comprensión a personas con dificultades de comprensión lectora. Es entonces un trabajo mucho más específico, destinado a un público predeterminado, usando distintos recursos, entre ellos algunos del diseño, algo totalmente diferente al lenguaje claro. Colocar al destinatario en el centro del mensaje cuando se escriben los textos judiciales es la esencia del lenguaje claro, que desde este año también tiene su espacio en el ámbito universitario. Así fue como la Facultad de Derecho de la UBA creó por resolución 7616/21 el Observatorio del Lenguaje Claro, que comenzó a funcionar el pasado 27 de mayo y cuya directora es la jueza María Lorena Tula del Moral. En 2016, el Poder Judicial de Salta, por acordada 12.128, adhirió al Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial adoptado en la 13ª Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006. En el artículo 27 de este código se sostiene, cuando se habla sobre la motivación de las sentencias, que deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. La comprensión ciudadana es un requisito de los tiempos que corren. Nos encontramos frente a ciudadanos que leen menos, han desarrollado aptitudes audiovisuales producto de la incursión de las redes sociales en la vida cotidiana, esto en detrimento de la comprensión lectora. En este contexto, los jueces del Poder Judicial de Salta también han dictado distintas sentencias con párrafos en lenguaje claro, algo que en definitiva solía hacer Ruth Bader Ginsburg cuando integraba la Corte Suprema de los Estados Unidos, que comenzaba sus votos con una especie de resumen, de modo que quien no quisiera seguir leyendo encontrara en este texto un poco más breve lo esencial, poniendo su atención, en definitiva, en el lector, en definitiva, en el ciudadano. La edición del libro Técnica Jurídica para la redacción de escritos y sentencias de Augusto Belucio fue publicada el pasado 22 de septiembre por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.
Se trata de un manual donde se plasman modismos gramaticales y herramientas que permitirán mejorar la redacción jurídica, lo que se traducirá en la posibilidad de contar con textos claros y comprensibles al justiciable. En sus páginas se observan tipos textuales narrativos en el discurso legal, sus rasgos, estructuras y propiedades, como así también el empleo de conectores, entre otros. La obra puede descargarse desde el sitio web www.escuelamagistratura.gov.ar. Nuestras redes en Twitter, Facebook, YouTube y en las principales redes de audio. Dirección de Prensa y Comunicaciones, Poder Judicial de Salta.